Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neri Santo Rivera, estoy cursando la materia de máquinas eléctricas del grupo 4MB9. La finalidad de este video es explicar ciertos puntos referente a la medición de corrientes para máquinas eléctricas. La primera pregunta ¿es más peligroso para una persona el voltaje o la corriente eléctrica? Pues en sí las dos tienen pues consecuencias o puede traer algún efecto secundario, puesto que esto depende a varios factores, es decir, que, que depende a la cantidad de corriente suministrada, a la duración que esté en contacto la persona con la fuente de energía y el tipo de voltaje, la vía de la corriente, la impedancia que tiene el propio cuerpo. Nosotros, como sabemos, el cuerpo humano tiene cierta impedancia, entonces eso facilita o hace que haya un efecto secundario, en este caso negativo, porque puede ocasionar desde eh, efectos como vibraciones en el cuerpo hasta la muerte. El efecto que tiene más la corriente eléctrica pues es que cuando entran en contacto dos puntos entre un objeto, pues hay una diferencia de voltaje, entonces se crea un nuevo cuerpo donde pueden viajar electrones y las consecuencias pues son los cosquilleos y la muerte. ¿Quién descubrió la corriente alterna? Pues antes de la corriente alterna básicamente estaba la corriente directa. Posterior a esto, pues al ser la corriente alterna un dispositivo que convierte la energía mecánica a energía eléctrica, en el siglo XIX se ocupaba lo que era la corriente directa. Sin embargo, con la llegada de la corriente alterna por el científico Nikola Tesla, es cuando el mundo se hace un giro de 360 grados y este ámbito evoluciona. ¿Quién descubrió la corriente directa? Pues ahí había como que varios actores y una controversia, pero los principales influyentes de esto pues fue Thomas Alva Edison y que pues como que estaba ahí tratando de desarrollar todo esto, proponiendo alternativas y apoyaba la corriente continua. Entonces fue como que triunfó es decir, en la corriente directa. Y pues, ¿qué corriente es más eficaz? ¿La corriente alterna o la corriente directa? Pues ambas tienen sus ventajas y desventajas. A diferencia de la corriente alterna, la corriente directa pues es continua, entonces no sufre conmutación, es decir, no hay periodos y la corriente fluye en una sola dirección con un voltaje constante. En el caso de la corriente alterna, pues este tipo de corriente hace que los electrones cambien periódicamente de dirección de un lado al otro, el voltaje pueda tener ciertas variaciones y por eso es que pues las dos son eficaces, pero en mi opinión sería como que la corriente directa. ¿Qué es la fase? La fase en electricidad pues es una expresión o un desplazamiento relativo entre unas ondas que tienen la misma frecuencia, es decir, la fase tiene frecuencias y hay dos tipos diferentes de ver las fases, es decir, primero cuando los voltajes están desfasados del uno al otro, como en una potencia trifásica y cosas así, y el segundo es cuando el voltaje está desfasado de la corriente. Entonces, en la primera es cuando voltaje está desfasado del voltaje y el segundo es cuando el voltaje está desfasado de la corriente. Posteriormente, ¿qué es el neutro? El neutro es un conductor de potencial cero, es decir, este se encarga precisamente de formar un desequilibrio en este circuito y
crea una diferencia potencial que permite la existencia de corriente eléctrica por el conductor de fase. Entonces tiene que ir ligado la fase y el neutro. ¿Qué es el polo negativo? Pues el polo negativo tiene menor potencial, se podría decir, que otro. Es decir, esto se llama porque puede ser negativo al respecto al polo A y positivo al respecto al polo B, si lo vemos de esta manera. ¿Qué es el polo positivo? El polo positivo es cuando tiene mayor potencial, es decir que cuando tiene mayor potencial, pues uno puede ser positivo y el otro puede ser negativo. Entonces se podría decir que pues es relativamente igual al polo negativo, solo que cambian algunas cosas. ¿Qué es un circuito trifásico? En el circuito trifásico indica sistemas combinados de 3 circuitos, es decir, de corriente alterna. Para este sistema, el sistema de producción y distribución y consumo de electricidad que tienen la misma frecuencia. Entonces, la corriente alterna favorece a la corriente trifásica porque maneja tres circuitos. De igual manera, en la corriente trifásica se tiene que ir regulando el tipo de voltaje que se le va a aplicar a las operaciones de un circuito. En pocas palabras, tenemos que la corriente trifásica pues es un sistema en el cual se distribuyen, se produce y se consume la energía. En este caso pues la energía eléctrica está formada por 3 corrientes. Entonces su mismo nombre lo dice, trifásica de 3, y pues cada fase cuenta con 120 eléctricos. Entonces estas son cargas equilibradas y la energía trifásica es aquella que tiene 3 fases y 3 corrientes alternas. Y es así como concluimos este video de los circuitos en las máquinas eléctricas.